Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Urnas de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Bienvenidos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Bien, y saludamos a esta hora de la noche a todos los televidentes que nos siguen a través de Canal Institucional y también vía streaming en www.presidencia.gov.co. Abrimos nuestra urna de cristal hoy jueves 3 de diciembre de 2015 para conocer las acciones que está tomando Colombia para enfrentar el cambio climático. Precisamente el pasado lunes, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, participó en la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático COP21 realizada en París y allí expuso los compromisos que llevarán a nuestro país a alcanzar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% proyectadas a 2030. También el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó ejemplos de acciones de mitigación, al igual que muchos compromisos de adaptación en sectores como el agropecuario, el silvopastoril y forestal. A todos ustedes los invitamos a que nos acompañen y participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal, en Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal, también se puede comunicar con nosotros vía Skype, donde somos Urna de Cristal 1, tenemos una línea gratuita aquí en Bogotá, que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Y precisamente para hablar de este importante tema para todos los colombianos y para el gobierno de nuestro país, nos acompaña aquí en el estudio de Urna de Cristal TV el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pablo Vieira Samper. Viceministro, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación de Urna de Cristal TV. Muy buenas noches, Karen, y muchas gracias por esta invitación. Bueno, viceministro, iniciemos con una pregunta básica. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es básicamente la modificación, el cambio del comportamiento normal del clima, en promedio a nivel global. Entonces, esos cambios en la temperatura, sobre la temperatura normal, esos cambios en la precipitación, sobre la precipitación normal, esos cambios en la intensidad y la frecuencia de la presencia de ciertos eventos climáticos es lo que nos muestra el cambio climático. Entonces, esto no es un evento que se mide de un día para otro. Sí. Es comparando el comportamiento normal del clima por largos periodos de tiempo. Y normalmente uno usa la era preindustrial como la línea base de comportamiento para compararlo como estamos hoy en día. Bien, ¿cuál es la posición de Colombia en todo este tema del cambio climático? O sea, ¿en qué situación está nuestro país? Bueno, Colombia es un país que ha sido muy activo en la negociación del cambio climático. Es un país que es altamente vulnerable al cambio climático y por lo tanto sufrimos las consecuencias. Estamos en un lugar geográfico especial, tenemos 2 océanos, tenemos diferentes pisos térmicos y todo eso hace que seamos un país altamente vulnerable. O sea, sufrimos las consecuencias del cambio climático más que otros países. Y eso le pasa a muchos países tropicales y sobre todo a muchos países pobres y en desarrollo. Y por lo tanto hemos sido muy activos, muy voceros en la negociación del cambio climático porque creemos firmemente que todos los países tienen que tomar acciones específicas y concretas para luchar contra el cambio climático. Sí, claro. Y así no seamos grandes emisores, solo emitimos el 0.46 del total de las emisiones de gases de efecto invernadero alrededor del mundo. Sí somos un país altamente vulnerable y por lo tanto necesitamos que todos los países hagan algo para evitar que nosotros suframos las consecuencias. Bien, viceministro, como lo decíamos al inicio de nuestro programa, el pasado lunes el presidente de la República, Juan Manuel Santos, participó en la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático COP21 que se realizó en París y allí el mandatario explicó los compromisos de nuestro país y también explicó al mundo los beneficios para el medio ambiente que llegarán con el acuerdo de paz. Uno de los mayores retos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país en un 20% con relación a las emisiones proyectadas para el año 2030. Nuestro gobierno adoptó anticipadamente varios de los objetivos de desarrollo sostenible y contamos con una estrategia de crecimiento verde que busca que los sectores productivos adopten prácticas bajas en carbono. El gobierno nacional ha avanzado hacia la meta de proteger 7 millones de hectáreas nuevas, declarándolas parques naturales o áreas reservadas. Y dejaremos protegidas cerca de 20 millones de hectáreas, lo que corresponde a la quinta parte de nuestro territorio.
El compromiso de Colombia está también enfocado en la reducción de la deforestación, especialmente en la región amazónica. Este compromiso está plasmado en el programa de Visión Amazonía, que con el apoyo de países como Alemania, como el Reino Unido, como Estados Unidos, como Noruega, y en colaboración con Brasil y Perú, nos permite avanzar hacia la meta de cero deforestación, vital no solo para nuestro país, sino para el mundo entero. Ante cerca de 145 jefes de Estado, el presidente Santos explicó cómo un acuerdo de paz generará dividendos inmensos para el medio ambiente. Si terminamos, como esperamos, nuestro conflicto armado interno, que es el único y el más viejo en todo el hemisferio occidental, los dividendos para el medio ambiente serán inmensos. Cesarán los atentados de la guerrilla contra oleoductos y contra la infraestructura, que han causado el derramamiento de más de 4 millones de barriles de petróleo sobre nuestros ríos y nuestros mares, equivalente a 16 veces el desastre del Exxon Valdez. Eran las palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante su intervención en la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático que se realizó en París, y que esta participación del presidente fue el pasado lunes. Viceministro, ya comenzó la participación ciudadana que Urna de Cristal TV, el programa de la participación en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde, y a continuación vamos a ver la pregunta de Paola González, que la envía desde las calles de nuestro país. Me gustaría saber si la reunión que el presidente estuvo en París realmente tiene una trascendencia para nosotros acá en Colombia. Participa, la urna está abierta. Bien, viceministro, precisamente por este tema de toda la participación del gobierno colombiano en esta cumbre mundial sobre cambio climático, y me parece un interrogante muy interesante porque hay gente que no cree en la participación de los países o en los acuerdos a que se llegan en este tipo de cumbres. ¿Qué le podemos decir a esta ciudadana? La participación de Colombia y el papel de Colombia es fundamental en este proceso, en dos sentidos. El primero, durante esta semana y la próxima se va a estar negociando un nuevo acuerdo de cambio climático que va a ser aplicable para todos los países, incluido Colombia, donde el presidente anunció el compromiso de Colombia para luchar contra el cambio climático. Por un lado, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, sí, pero por otro lado, convertir a Colombia en un país que está adaptado al cambio climático, que pueda luchar contra esa alta vulnerabilidad y las afectaciones. Además, se hicieron anuncios muy importantes, como los que acabamos de ver. Unos apoyos significativos por parte de países como Noruega, Reino Unido y Alemania para apoyar a Colombia en la lucha contra la deforestación. Y esta es una lucha que lleva al bienestar de la sociedad, que lleva a que en las regiones del país donde se está llevando a cabo esta deforestación se pueda hacer una transformación productiva y de las actividades que se están llevando a cabo para una mejor vida de la sociedad, para una mejor vida de estas poblaciones, que al mismo tiempo tiene beneficios ambientales, incluido la reducción de la deforestación. Entonces es muy importante. Bien, viceministro, usted ha dicho en estos minutos que llevamos de programa gases de efecto invernadero. ¿Qué significa este término? Expliquémosle brevemente a los televidentes. Los gases de efecto invernadero son los que son responsables del cambio climático, los que son responsables del calentamiento global. Son gases que se acumulan en la atmósfera y al acumularse en la atmósfera lo que hacen es bloquear cuando los rayos del sol entran, sí, rebotan en la Tierra y salen otra vez de la atmósfera. Ahora estos rayos no van a poder salir de la atmósfera, sino vuelven a rebotar y se devuelven a la Tierra. Y eso es lo que hace que aumente la temperatura global. Estos gases son principalmente el dióxido de carbono, pero está también el metano, asociado, por ejemplo, a las actividades agropecuarias. Sí. Está, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, que son resultados de los combustibles. Y otros, como los clorofluorocarbonados. Ahí lo dijo bien. Exacto. Que son los que se usan, por ejemplo, en las neveras antiguas o los que se usan en los aerosoles. Por eso ha habido campañas a nivel mundial para cambiar estos gases que tienen grandes implicaciones sobre el cambio climático. Bien, continuamos con la participación ciudadana que Urna de Cristal TV, y desde las calles de Bogotá nos llega la siguiente pregunta de Linda Poveda. Quisiera saber cuáles fueron los temas principales que se tocaron en la cumbre de cambio climático en París y qué temas están afectando directamente al país. Participa, la urna está abierta.
Bien, viceministro, ahí Linda está como averiguando un poco qué fue lo que se hizo allá en París, cuáles fueron esos temas importantes que se abordaron. Bueno, yo creo que hay que dividir esta cumbre en varias etapas. La primera etapa, que es el primer día, es la etapa de los jefes de Estado, donde más de 140 jefes de Estado de todo el mundo se reunieron y expresaron su compromiso en la lucha contra el cambio climático. En el margen de esta reunión de jefes de Estado se hicieron anuncios muy importantes como los que anunció el presidente Santos. Sin embargo, ahora continúa el ejercicio de negociación, donde estamos buscando realmente un acuerdo que nos sirva a todos, que sirva para que cambie esa trayectoria del aumento de la temperatura global y que evitemos los daños catastróficos que se pueden presentar. Y ahí es donde empieza uno a hablar de los temas específicos que se están negociando. Se está negociando un acuerdo que sea vinculante para todos los países, donde todos los países pongan de su parte para la lucha contra el cambio climático. Se está negociando un acuerdo que sea balanceado, donde la mitigación, o sea, la reducción de las emisiones, sea igual de importante a la adaptación al cambio climático, donde hay un apoyo por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, que estamos hasta ahora empezando a meternos en este negocio. Que, viceministro, los países desarrollados son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Exacto. Históricamente, porque eso ha cambiado. Hoy en día el mayor emisor de gases de efecto invernadero es la China. Y países como la India, como Brasil y otros países en desarrollo están creciendo rápidamente sus emisiones. Porque los países desarrollados han tomado ya acciones concretas en los últimos 20 años. Los países en desarrollo hasta ahora vamos a entrar a tomar esas acciones. Pero necesitamos ese apoyo en plata, en recursos humanos, en conocimiento y en tecnología. Bien, viceministro, ya comenzaron los televidentes a llamar para conocer un poco más sobre todo este tema de las acciones que ha tomado Colombia para contrarrestar el cambio climático y saludamos a esta hora de la noche a Doris Prada, quien nos llama desde la ciudad de Cali. Doris, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Hola, muy buenas noches. La pregunta que hice fue que cuál es la cumbre para salvar el planeta y cómo evitar el aumento de temperaturas y cómo debaten un nuevo protocolo ambiental. Bien, ahí está preguntando Doris cómo evitar el cambio de temperatura en el planeta. Viceministro, ¿qué le podemos decir a ella? Pues hay muchas acciones específicas y justamente este nuevo tratado se enfoca en las acciones que cada uno de los países puede hacer de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a sus capacidades. En Colombia, por ejemplo, casi la mitad de las emisiones vienen asociadas al cambio de uso del suelo, al sector agropecuario y a la deforestación. Entonces en Colombia tenemos grandes oportunidades, parando la deforestación, de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos. Y la otra gran parte de nuestras emisiones está relacionadas con la energía, específicamente temas como el transporte. Entonces, usando otros medios de transporte, caminando al trabajo, usando la bicicleta, usando el transporte público, generan beneficios en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas son acciones que todos podemos tomar. Aquí no estamos hablando de solo la industria, solo el gobierno, sino todos los colombianos podemos tomar acciones específicas, ahorrando agua, ahorrando energía. Todo eso apunta a la reducción de las emisiones y todo eso apunta a que entre todos logremos este objetivo. Sí, viceministro, porque a veces uno ve o considera ese término de cambio climático, de calentamiento global, como términos lejanos y que solamente depende de pronto de las industrias o del sector, sí, de las industrias en los países, pero no, nosotros también desde nuestro núcleo familiar en la casa podemos hacer como tomar acciones para aportar a que eso pues no se siga desarrollando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es más, si no asumimos todos una responsabilidad, desde los grandes industriales, los pequeños empresarios y todos en nuestros hogares, no vamos a lograr esa transformación. Bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y le cuento, viceministro, que nos llega una pregunta desde la red social Twitter y la escribe @Julián Chávez y dice lo siguiente: ¿estamos preparados para el cambio climático? ¿Cómo estamos contrarrestando? Justamente este es el tema que más le preocupa a Colombia. ¿Cómo nos preparamos para las consecuencias del cambio climático? Y esa es la adaptación al cambio climático. ¿Nos estamos preparando? Sí. En este momento, en cabeza del Ministerio de Ambiente, llevamos 4 años trabajando en la construcción de lo que se llaman los planes de adaptación al cambio climático para cada una de las regiones del país. Hoy en día tenemos ya cubiertos 50% de la población con sus planes de adaptación listos.
¿Por qué es muy importante que sea regional? Porque las consecuencias del cambio climático en Bogotá son diferentes a en el Huila o en Tolima y son diferentes en la costa Caribe. Las consecuencias que van a traer, las vulnerabilidades son específicas para cada región. Y estamos apoyando a cada una de estas regiones en construir su plan de cambio climático. Y ahora quiero invitar aquí a los nuevos gobernadores, a los nuevos alcaldes, a incorporar esas recomendaciones que vienen en los planes de adaptación a cambio climático dentro de sus planes de negocio, de sus planes de desarrollo, dentro de sus planes de ordenamiento territorial. Esta es una gran oportunidad. Tienen la información en sus manos, deben incorporarlas. Bien, usted ha hablado sobre esos daños catastróficos que podrían presentarse si de pronto los países y nosotros, pues las personas no tomamos acciones para contrarrestar este cambio climático. ¿Cuáles serían esos daños catastróficos, viceministro? Hay dos tipos de daños que se pueden presentar. Unos son el aumento en frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos que son normales. Por ejemplo, la lluvia es normal, los inviernos son normales, los veranos son normales, pero estos se van a volver cada vez más intensos, cada vez más frecuentes. El fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, son fenómenos que son normales, pero cada vez los vamos a ver más fuertes. Hoy estamos viviendo un fenómeno del niño que es considerado el tercero más fuerte desde que se tiene registro de los fenómenos del niño. Y esta intensificación tiene que ver con el cambio climático. Pero hay otros que son más lentos, que se demoran más en notarse. Pero que serán fuertes, que son muy fuertes, que van a tener consecuencias mucho más graves, que son, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. En el futuro, ciudades enteras, islas enteras pueden desaparecer como consecuencia del cambio climático por ese aumento del nivel del mar. O el deshielo de nuestros nevados, lo estamos viendo, lo estamos viviendo en este momento. Esas son consecuencias también del cambio climático. Pero usted habla a futuro, o sea, en años, ¿qué podemos determinar allí? Realmente hoy lo estamos viviendo. Ya este fenómeno del niño, el último fenómeno de la niña, muestran consecuencias específicas de la intensificación. Ya se tienen pronósticos que de pronto dentro de 30 años nuestros nevados van a desaparecer. Triste, ¿no? Muy triste, pero es una realidad. Y ahí se pierde la disponibilidad de agua para muchas poblaciones. Entonces tenemos que empezar a prepararnos para esas situaciones porque hay cosas que son inevitables. Y hoy en día ya estamos sufriendo las consecuencias de un aumento de la temperatura global y por lo tanto tenemos que prepararnos para eso. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Sandra Cadena, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Garzón, en el departamento del Huila. Sandra, muy buenas noches, si la escuchamos. A ver, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para educar a los agricultores para que dejen de utilizar esos químicos que destruyen el suelo? ¿Qué está haciendo el Ministerio para la recuperación del suelo y cómo se culturiza a la gente para que empiecen a utilizar una agricultura alternativa y ecológica? Bien, viceministro. Ahí Sandra tiene una pregunta interesante. ¿Qué está haciendo el Ministerio en este sentido? Y yo creo que esta es una pregunta que se responde con el trabajo conjunto que estamos haciendo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. Y se puede contestar en varias formas. La primera es que el sector agropecuario tiene lo que se llama un plan de acción sectorial de mitigación, o sea, tiene acciones concretas ya identificadas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, para mejorar su desempeño. Y eso viene acompañado del Ministerio de Ambiente. Hemos trabajado juntos para identificar esas acciones. Y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo le da un mandato al Ministerio de Agricultura de empezar a identificar esas acciones y a implementarlas con una visión a mediano y a largo plazo. Ahí estamos tomando acciones concretas. Por otro lado, estamos acompañando al Ministerio de Agricultura en la reducción de los impactos ambientales que se tienen, no solo por el uso de agroquímicos, también por el abuso en el uso del agua, por ejemplo. Y estamos trabajando con ellos en que estas actividades sean cada vez más eficientes. Y además estamos trabajando con ellos, por ejemplo, en reducir la deforestación asociada a la agricultura, a través de esquemas como pueden ser los silvopastoriles, los agroforestales, donde podemos aumentar la eficiencia, la productividad del sector agropecuario y al mismo tiempo generar beneficios ambientales y de lucha contra el cambio climático. Bien, saludamos a Javier Rico, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Facatativá, aquí en el departamento de Cundinamarca. Javier, muy buenas noches y adelante con su interrogante. Mucho gusto, muchas gracias. Señor viceministro, ante todo quisiera hacerle una invitación. El doctor Vallejo nos acompañó hace un año, nos obsequió una materia forestal, unos 4.000 árboles. Quisiéramos hacerle el seguimiento, a ver si nos puede acompañar, ya que lo hizo el doctor Vallejo hace un año en su oportunidad, nos visitó
Va a venir la doctora María García, ella es de reforestación, pero quisiéramos que usted nos acompañara a la ciudad facultativa. Quisiéramos de una vez, así como hizo con el doctor Vallejo, adquirir el compromiso al aire. Señor viceministro, a ver si nos acompaña en estos días o cuando tengan su agenda. Pues claro que sí. Ahí con está, mucho anótelo gusto. en la agenda. Está mi compromiso. Yo salgo para París el sábado a continuar con las negociaciones de cambio climático, regreso el 15 de diciembre y con mucho gusto los estaremos acompañando. Bien, Javier, ¿tiene alguna pregunta? Pero perdemos comunicación desde aquí, señor viceministro. Javier, su pregunta específica, ¿cuál es? La invitación y agradecerle la invitación para hacerle el seguimiento a lo que el doctor Vallejo dejó iniciado hace un año aquí en nuestra ciudad. Perfecto. Lo que dejó iniciado. Bien, que ahí pueda está. dejar su información para Sí, comunicarme ya con aquí él. con el equipo de producción tomaremos los datos de Javier. Ahí, ya vi que anotó en la agenda ese compromiso, ¿no? Bien, viceministro, quiero preguntarle por el tema de deforestación. Eso también a veces, pues, muchos colombianos lo vemos como lejano, que solamente está por allá, no sé, en las selvas, en los bosques de nuestro país. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país en el tema de deforestación? Pues justamente el IDEAM, que es el Instituto de Investigaciones que se encarga de hacer el monitoreo de los bosques en Colombia, lanzó hace un par de semanas la nueva tasa de deforestación para Colombia. Esta es la tasa de deforestación para el año 2014, donde lo que vemos es que pasamos en el 2013 de tener una deforestación de 121.000 hectáreas a tener hoy una deforestación de 140.000 hectáreas. Esto es un aumento del 16%. Y genera alta preocupación porque por más de que las acciones que estamos tomando en regiones como la Amazonía están llevando una reducción de la deforestación, hay otras regiones donde está aumentando la deforestación. ¿En cuáles, por ejemplo? Específicamente en el norte de Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, estamos viendo aumento significativo de la deforestación. Estamos hablando del Catatumbo como una región donde tenemos aumento de la deforestación, en Nariño, en el Chocó, y esto es muy preocupante porque se está dando por acciones ilegales, como la minería criminal o como los cultivos ilícitos. Están llevando a la deforestación y eso nos preocupa mucho. Y estamos tomando acciones concretas desde el gobierno para poder trabajar ante este grave problema. Bien, este es el momento de hacer una primera pausa aquí en Urna de Cristal TV, pero ya regresamos con más información sobre las acciones que está tomando el gobierno nacional para contrarrestar el cambio climático. Ya regresamos. Urna de Cristal. Urna de Cristal. Muy bien, y continuamos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana del Gobierno Nacional. A todos ustedes les contamos que hoy estamos conociendo todas esas acciones que ha tomado y que sigue tomando el Gobierno Nacional para contrarrestar el cambio climático. Los invitamos a que participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal. En Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal, también en Skype una cuenta que es Urna de Cristal 1, una línea telefónica aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 018-091-99-69. Y precisamente en el marco de esta Cumbre Mundial sobre Cambio Climático COP21 que se realizó en París, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, lanzó ante la comunidad internacional la iniciativa Colombia Sostenible. ¿De qué se trata? Le contamos a continuación. La iniciativa Colombia Sostenible, que fue lanzada ante la comunidad internacional en París, espera recaudar importantes fondos para disminuir el enorme costo ambiental del conflicto armado. Este fondo Colombia Sostenible tiene previsto en los próximos 15 años tener recursos casi por 2.000 millones de dólares. Los primeros 100 los acabamos de confirmar. Por otro lado, ayer también se hizo otro aporte, 113 millones de dólares por parte de Noruega, del Reino Unido y de Alemania para evitar la deforestación. Este fondo se desarrollará en varias fases. La primera contaría con unos 600 millones de dólares. La primera fase sería de unos 600 millones de dólares. Ya tenemos los primeros 100 y esperamos ir consiguiendo fondos adicionales porque lo que hoy escuchamos es un gran interés de quienes proveen estos fondos en los programas del posconflicto
en Colombia. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, financiará diversos proyectos. Ya estamos en proyectos de sustitución de cultivos que tienen proyectos productivos para los campesinos, productos alternativos, mercados para esos productos, bienes públicos. Hay una infinidad de proyectos ya que se están estructurando donde estos fondos podrán escogerlos e invertir esos recursos. Los cuales contarán con una administración diligente y transparente, además de expertos internacionales. Bien, eran los detalles que entregó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde París, sobre toda esta iniciativa que presentó el gobierno colombiano ante el mundo de Colombia Sostenible. Viceministro, yo estoy impactada con esa cifra, o sea, 2.000 millones de dólares, ya el presidente dijo que eran como 2 etapas, 600 millones por un lado y el resto por otro lado. ¿Cuál es el principal propósito de esta iniciativa y de dónde va a salir este montón de plata? Bueno, esta es una iniciativa que está enfocada en tener intervenciones integrales en el territorio, especialmente en esos territorios que se han visto afectados por el conflicto, donde además se mezclan las necesidades de protección ambiental, las necesidades de cubrir necesidades básicas de la población y donde se tienen actividades ilegales, actividades criminales como puede ser la minería o los cultivos ilícitos. Por lo tanto, aquí lo que estamos buscando es usar recursos de la paz, del medio ambiente, del cambio climático para esas intervenciones en el territorio y buscar una mejor vida para estas personas, buscar una transformación en las actividades productivas, buscar una mejora desde el punto de vista de la calidad de vida de todas estas personas. Y va a tener diferentes etapas, pero va a tener recursos de cooperación internacional, recursos del sector privado y recursos del presupuesto nacional. Y esa primera etapa de la que hablaba el presidente, unos 600 millones de dólares, hoy en día, después de los 2 anuncios que se hicieron en la COP, ya vamos en 300. O sea, entonces estamos avanzando de manera significativa con recursos de lucha contra el cambio climático, de lucha contra la deforestación en Colombia. Bien, participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y saludamos a esta hora de la noche a Óscar Tejada, quien se comunica desde la ciudad de Bogotá. Óscar, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta es, señor viceministro, buenas noches. ¿Qué han pensado ustedes para tratar los rellenos sanitarios? Pues existe tecnología que evita los gases de efecto invernadero y el gas metano. Bien, viceministro, ¿hay qué le podemos contar a este televidente? Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque así como les contaba yo que para el sector agropecuario teníamos un plan de acción sectorial de mitigación, para el sector de residuos también lo tenemos. Hemos venido trabajando con el Ministerio de Vivienda en una estrategia específica para poder actuar de manera significativa en la protección de la salud, porque no es solo del ambiente, sino es la salud y el ambiente, con respecto a la gestión de los residuos. Y esto tiene varias etapas. Una etapa es una mejor gestión de estos residuos desde el mismo usuario, o sea, la separación en la fuente, por ejemplo, el reciclaje, son fundamentales para garantizar que lo que llega a los rellenos sanitarios es menos, es cada vez menos. Y además podemos aprovechar esos materiales, el plástico, los metales, los vidrios, para reusarlos y poder reducir la presión sobre nuestros recursos naturales también. Y esto va a reducir la presión en los rellenos sanitarios, la presión sobre los recursos naturales y nos va a garantizar que tenemos una mejor capacidad. Pero también lo que él propone, tecnologías, nuevas tecnologías para que podamos aprovechar los gases que se generan en los residuos sanitarios, por ejemplo, para generación de energía. Esa es una de las visiones que tenemos hacia el futuro en Colombia. Entonces, hay oportunidades a través del reuso de los residuos y a través del aprovechamiento de los gases que se generan en los rellenos sanitarios. Bien, en la presentación de esta iniciativa Colombia Sostenible en París, al presidente de la República también lo acompañó Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, y en unas declaraciones él ha dicho que con esta iniciativa Colombia también llegará a la paz con la naturaleza. ¿Por qué se dice esto, viceministro? Pues definitivamente estudios han demostrado que el conflicto ha causado grandes daños también sobre el ambiente. Grandes daños causados, por ejemplo, en las maneras de financiación del conflicto, como puede ser la minería criminal, como puede ser los cultivos ilícitos, que llevan a la contaminación de los ríos, que llevan a la deforestación. Entonces tenemos que estar preparados para que las acciones que se tomen como parte de la transición hacia una Colombia en paz
garanticen la durabilidad de la paz a través de la reducción de los conflictos en el territorio, los conflictos socioambientales. ¿Cómo? A través de acciones específicas que lleven a que las actividades productivas que se van a realizar, que van a sustituir esas actividades como la minería criminal, como los cultivos ilícitos, sean amigables con el medio ambiente. Garanticen la protección de las cuencas hídricas, del agua para todos los colombianos, reduzcan la deforestación. Entonces es una situación gana-gana. Es paz, pero además un desarrollo amigable con el medio ambiente. Paz para los colombianos y paz con la naturaleza. Viceministro, saludamos a esta hora de la noche a Miriam Guerra, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Miriam, muy buenas noches y la escuchamos. Muy buenas noches. Mire, para hacerle una pregunta al señor viceministro con respecto a qué acciones ha tomado el viceministerio o el gobierno nacional con respecto a la minería a cielo abierto, que como bien se ha visto en Yopal, cómo ha acabado con toda esa tierra, en Cajamarca, si ustedes vienen por la línea y miran hacia la Colosa, ven cómo han arrasado con los montes, con el campo, cómo contaminan nuestras aguas que tomamos en Ibagué. Bien, Miriam se me adelantó, viceministro, porque aquí la tenía preparada esa pregunta, el tema de la minería. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que tenemos que separar la minería legal, la minería que se hace bajo estándares ambientales y mineros, de la minería criminal. La minería legal tiene un proceso de licenciamiento ambiental. Cuando se va a explotar minerales de manera legal, todas las compañías que lo van a hacer tienen que obtener una licencia ambiental. Y esa licencia ambiental va a garantizar que esas afectaciones que se llevan al ambiente sean lo mínimo posible y si llega a haber algún tipo de afectación, que éstas sean compensadas. Entonces hay una estructura que va a garantizar que esas actividades, cuando se realizan de manera legal, se haga con las mejores condiciones ambientales y de tecnología minera. Ahora, desde el punto de vista de la minería criminal, la situación es muy diferente, porque esto sí lleva a grandes afectaciones, no solo al ambiente, por la contaminación, por ejemplo, del mercurio en los ríos, sino también afectación a la salud, afectación a la sociedad en términos generales. Y por eso el presidente Santos le declaró la guerra a la minería criminal hace unos meses. Y estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Defensa en generar una estrategia integral de lucha contra la minería criminal, que va a ir de la mano de un proyecto de ley que se va a presentar, donde vamos a poder fortalecer esas acciones que se toman contra esta muy preocupante situación que vivimos en este momento en el país. Bien, continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV, el programa en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Y viceministro, mire, nos llega una pregunta desde la red social Facebook de Obdulio Rodríguez Santa María y dice así: ¿qué les exige el Estado a los industriales, que es donde mayormente se producen las emisiones de dióxido de carbono? Bueno, como les decía, para Colombia la realidad es un poquito diferente a muchas partes del mundo. No es la industria el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Colombia el uso del suelo, la deforestación son los más responsables. Sigue la parte de energía y el transporte, pero eso no quiere decir que no estemos trabajando con la industria. La industria también tiene su plan de acción sectorial de mitigación, tiene también sus acciones identificadas, pero además son acciones que son gana-gana. Sí. Una industria que sea más eficiente va a ser más productiva, va a generar mayores ganancias. Entonces, esto tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista ambiental. Entonces, hemos trabajado con el Ministerio de Industria y Comercio, hemos trabajado con el sector privado en encontrar esas acciones específicas para cada uno de los sectores industriales que ellos puedan asumir para reducir su impacto sobre el medio ambiente. Específicamente con respecto a emisiones de gases de efecto invernadero, pero también otros tipos de contaminaciones, como la contaminación al agua. Entonces estamos trabajando muy de cerca con ellos para que se tomen esas acciones que al final van a resultar en un mejor desempeño ambiental, pero también mejor desempeño desde el punto de vista del negocio. Bien, hemos hablado, viceministro, sobre todas esas acciones que ha tomado y que seguirá tomando el gobierno para contrarrestar el tema de cambio climático, pero quiero preguntarle sobre el tema de los logros en materia ambiental de este gobierno. O sea, ¿qué se ha hecho, qué se ha protegido, qué se ha salvaguardado en estos 5 años de gobierno? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos contar. Sí. Hay un compromiso del presidente Santos desde su primer día. Empecemos por volver a crear el Ministerio de Ambiente
y volverlo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, después de 8 años de inexistencia de un Ministerio de Ambiente. Eso fue fundamental. La creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para fortalecer ese proceso de licenciamiento que trae como consecuencia, por supuesto, que las afectaciones ambientales de los proyectos y de las obras cada vez sea menor. Sí. Pero además hemos venido trabajando muy juiciosamente en aumentar las áreas protegidas. El presidente Santos lo anunciaba en su discurso. Él tiene un compromiso de que durante sus 2 periodos de gobierno se declaren 7 millones de hectáreas nuevas de áreas protegidas, para llevar el total en Colombia a 20 millones de hectáreas. Eso es un número muy significativo. Y por eso su megameta con el Ministerio de Ambiente, su compromiso firmado es declarar 2,5 millones de nuevas hectáreas de áreas protegidas de aquí al 2018. Esas son algunas de las acciones que se están tomando, pero además se está fortaleciendo las políticas, la regulación, la autoridad ambiental para poder asumir estos riesgos asociados a la degradación ambiental. Se está incorporando el cambio climático como uno de los temas fundamentales en la gestión de los territorios y la gestión de los sectores, y esto también es una primera vez. Hay buen trabajo en el Ministerio de Ambiente, ¿no? Mucho. Bien, continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y saludamos a esta hora de la noche a Gabriel Niño, quien nos llama desde la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Gabriel, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Sí, muy buenas noches, señorita Karen. Muy contentos por este programa Urna Virtual y saludar al viceministro de Ambiente. La pregunta mía es para el viceministro de Ambiente. Escuché que mañana va a París a negociar sobre el cambio climático. Sabemos que las multinacionales y el capitalismo son los más contaminadores del mundo. ¿Qué propuesta llevaría usted hacia esas entidades para que no contaminen el mundo, que es lo que nos va a matar de aquí a mañana? Bien, viceministro. Ahí Gabriel está preguntando cuáles son esas propuestas que lleva Colombia. Sí, realmente lo que uno tiene que tener claro es que en una negociación de esta es una negociación multilateral, es una negociación de países, donde realmente uno no está discutiendo cómo el sector privado, las multinacionales van a actuar de una manera u otra. Sin embargo, cada país asume compromisos específicos que llevan a regulaciones específicas que, por supuesto, van a afectar el desempeño del sector privado. Pero además de esto, hay que decir muy claramente que el sector privado participa en sesiones paralelas, donde hay la discusión de cómo ellos deben asumir compromisos específicos. Y hemos visto ya avances significativos de muchas multinacionales que incluso están asumiendo compromisos de reducción de emisiones en todas sus filiales alrededor del mundo. Compromisos de reducir la deforestación, por ejemplo, cadenas de productos libres de deforestación, como lo está haciendo algunas compañías. Eso es fundamental. Sin embargo, lo que hay que entender aquí es que estos son esfuerzos del nivel nacional que llevan a estrategias que se tienen que implementar y que van a llevar a un cambio en el comportamiento del sector privado. Bien, viceministro, le invito a usted y a todos los televidentes a que veamos a continuación la pregunta que envía Adelma Mancipe desde las calles de Bogotá. Quiero preguntarle al gobierno colombiano cómo va a educar al pueblo colombiano para que no sigamos destruyendo el planeta. Participa, la urna está abierta. Bueno, ahí Adelma preguntaba, listo, el gobierno toma acciones, participa a nivel internacional en este tipo de cumbres mundiales sobre cambio climático, pero ¿qué está haciendo el gobierno para educar a los colombianos, a los jóvenes, a las familias, a los niños, viceministro? Esta es una pregunta que es muy importante, porque para el Ministerio de Ambiente la educación es la piedra angular de la estrategia de mejor gestión ambiental en el país. El Ministerio de Ambiente firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación para lanzar lo que se llama la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Y esto va más allá de la educación formal. Vamos a fortalecer, por supuesto, los programas en los colegios, sí, en las escuelas, en las universidades, pero más allá de eso lo que estamos buscando es la concientización, el cambio cultural en todos los colombianos, para que asuman las responsabilidades asociadas a la protección del medio ambiente y al mejor uso de nuestros recursos naturales. En este momento, por ejemplo, estamos en una campaña educativa que se llama Todos contra el Derroche, donde lo que estamos buscando es ahorrar agua, ahorrar energía y evitar los incendios. Y esto es la manera en la cual todos los colombianos podemos aportar, no solo a la lucha contra el cambio climático, sino en la lucha a prepararnos para
fenómenos como el del Niño, como el que estamos viviendo en este momento, a usar mejor nuestros recursos naturales, a reducir el impacto de todas las actividades en el medio ambiente. Bien, viceministro, esta iniciativa de educación ambiental me parece, como yo digo, chévere, porque el tema no es esperar a que suceda algo para tomar acciones, sino prevenir. Esta campaña va a ser en colegios, o sea, ¿cómo se va a desarrollar? Se está trabajando a todos los niveles y involucrando a todos los sectores. Aquí queremos trabajar con el sector privado para que asuman responsabilidades y para que ayuden a divulgar los mensajes. Estamos trabajando con los colegios, con las universidades para fortalecer los diferentes programas. Estamos trabajando en campañas de educación para toda la población, a través de las corporaciones autónomas regionales, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, para que el mensaje le llegue a todos. Un mensaje con instrucciones específicas, concretas y fáciles de implementar para reducir la afectación que todos podemos tener sobre el medio ambiente. A esta hora de la noche se comunica con nosotros Jesús Daza desde Popayán. Jesús, muy buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Muy buenas noches, señorita. No es una pregunta. Muy bonito lo que dicen, pero parece que les falta realismo a los mismos funcionarios o a las instituciones medio ambiente y corporaciones de ahorro y corporaciones de conservación del ambiente. Por ejemplo, yo no veo razones de que se edifique o se haga construcciones en los nacimientos de agua, también en las riberas se tape y listo. Y eso lo hacen instituciones como corporaciones de construcción y que todo el mundo se da cuenta. Entonces yo creo que el ministro, con lo que está diciendo, pues es bueno que digan, ¿no? Pero que se den cuenta de que lo que dicen no se está cumpliendo a nivel nacional. Viceministro, ¿cómo vigila el ministerio de pronto lo que dice Jesús, estas construcciones en medio de los cuerpos de agua o cerca de los cuerpos de agua? Pues realmente son las corporaciones autónomas regionales las que tienen la responsabilidad de garantizar que se están cumpliendo con las normas ambientales. Pero desde el Ministerio de Ambiente venimos trabajando en los últimos años en una estrategia muy importante. Y esto es lo que se llama los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, los POMCAS, que con recursos del Fondo de Adaptación, unos recursos muy importantes de más de 170.000 millones de pesos, estamos apoyando a los diferentes municipios, a las diferentes corporaciones autónomas regionales en construir ese plan de ordenamiento, que lo que va a decir es cómo se debe usar las áreas alrededor de las cuencas hidrográficas de nuestros ríos para garantizar que se van a proteger, para garantizar que esos nacimientos estén bien conservados, que tengan cobertura vegetal que garantice que el agua va a salir sana, limpia y en cantidades suficientes, que en todo el recorrido del río no vamos a contaminarlo, vamos a manejarlo de manera adecuada. Y aquí sentamos a los usuarios, sentamos a los dueños de las tierras, sentamos a los responsables del cuidado y todos en equipo generan una estrategia específica a través de protección de ciertas áreas, a través de delimitar cuáles son esas áreas de uso sostenible y a través de establecer cuáles son esas condiciones de uso para garantizar la calidad y la cantidad de agua para toda la población. Estamos trabajando en 60 cuencas prioritarias alrededor de Colombia. Entonces, esperamos que estos instrumentos de planificación territorial lleven a un mejor desempeño por parte de los municipios, que se incorporen también en los planes de ordenamiento territorial. Bien, momento de una segunda pausa aquí en Urna de Cristal TV para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información del Gobierno Nacional. Urna de Cristal. Urna de Cristal. 7 de la noche, 46 minutos y continuamos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el Gobierno Nacional responde. Y hoy tenemos como invitado al viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pablo Vieira Samper, quien nos está contando un poco sobre todas esas acciones que ha tomado el Gobierno Nacional para contrarrestar el cambio climático y también sobre esta importante iniciativa Colombia Sostenible. Saludamos a esta hora de la noche, viceministro, a José Flores, quien se comunica con nosotros desde Pamplona, en norte de Santander. José, muy buenas noches y lo escuchamos con su pregunta. José. Muy buenas noches.
para saludar al viceministro y a usted por semejante problema tan importante para Colombia y el mundo. ¿Cómo hacer para que las corporaciones autónomas regionales trabajen de la mano y cumplan su función con el ministerio? Bien, viceministro. Ahí José está preguntando cómo afianzar un poco más esa relación entre estas corporaciones y el Ministerio de Ambiente. Sí, esto es muy importante entenderlo porque el Ministerio de Ambiente es el responsable de la política pública y los que implementan en el territorio las acciones de gestión ambiental son las corporaciones autónomas regionales. Uno puede tomar diferentes decisiones y como lo dice el ministro, uno puede o estar con las corporaciones o no estar con las corporaciones. Sí. Y nosotros hemos tomado la decisión de acompañarlas, de acercarlas, de trabajar muy cerca de ellos. Y hemos tenido una estrategia que se viene desarrollando durante los últimos años para el fortalecimiento de las corporaciones, para el acercamiento con las corporaciones, donde con reuniones con altísima frecuencia estamos trabajando con ellas en buscar resolver esos temas que se pretendan en los diferentes territorios y que de pronto desde el nivel nacional no se entienden, para que las necesidades de los territorios suban para construir la política nacional y la política nacional baje para que sea implementado en los territorios. Esto se hace a un punto medio, ¿no? Articuladamente, esto se hace trabajando de la mano, con una comunicación directa y permanente entre las corporaciones y el Ministerio de Ambiente. Y ese es un reto que hemos asumido y en el Plan Nacional de Desarrollo nos pusimos el reto, la meta de que el desempeño de las corporaciones llegue por encima del 80% al final del 2018. Bien, a esta hora de la noche, viceministro, tenemos una pregunta que nos llega a través de Facebook de Ana Romelia Mayor Guzmán y dice lo siguiente: ¿por qué especialmente en el Huila se construyen más represas a sabiendas que le hacen mucho daño al cambio climático? Bueno, la razón por la cual se construyen represas en el Huila es por su situación geográfica favorable para la construcción de represas, por su gran riqueza hídrica. Entonces, esto ha hecho que históricamente se construyan represas. Sin embargo, este es un ejercicio que se tiene que hacer de una manera planificada, entendiendo la carga que representa la generación de energía a través de las represas en ciertas regiones del país. Por lo tanto, lo que está haciéndose es que desde la UPME, que es la Unidad de Planeación Minoenergética, se está determinando cómo se debe hacer la consecución de energía en el país, de una manera que no genere impactos ambientales. Ahora, Colombia se caracteriza por tener una matriz energética muy limpia gracias a las hidroeléctricas, porque nosotros generamos principalmente a través del agua nuestra energía, no a través de la quema de combustibles fósiles, de la quema de carbón, y eso nos hace limpios. Sin embargo, sí llega un momento en el cual la capacidad de generación eléctrica en ciertas regiones ya no es viable porque ya estamos poniendo demasiada presión en el recurso hídrico. Entonces lo que se hace es buscar nuevos lugares o nuevas alternativas, y en este momento lo que se va a hacer es fomentar otras energías alternativas, como la solar, como el viento, donde tenemos grandes capacidades como país y donde tenemos que poder llegar a las regiones, sobre todo las que no están interconectadas, para reemplazar el uso de combustibles en plantas de diésel, por ejemplo. Bien, viceministro, mire, le cuento que me encanta esta participación de los televidentes de Urna de Cristal TV, porque han llamado desde diferentes ciudades de nuestro país y a esta hora, desde la costa caribe colombiana, desde la ciudad de Montería, se comunica con nosotros José Arroyo. José, muy buenas noches, y aquí el viceministro lo escucha. Muy buenas noches, viceministro. Quiero hacerle la siguiente pregunta. He escuchado medios nacionales que el ministro Gabriel Vallejo dice que quiere aprobar la tecnología del fracking en el país. Se ha demostrado en el exterior que esta tecnología afecta a los recursos hídricos subterráneos. ¿Con qué parámetros en Colombia pretenden aprobar esta tecnología si es una de las más nefastas a nivel mundial? Viceministro, José está esperando la respuesta. Bueno, aquí tenemos que decir una cosa. En este momento todavía no tenemos la primera solicitud de licencia ambiental para fracking. Lo que hizo el gobierno en un ejercicio muy juicioso, muy técnico, muy riguroso, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, fue construir lo que se llaman los términos de referencia para la exploración. Bien, viceministro, ¿qué es esta tecnología? Esta tecnología es una tecnología que se ha desarrollado en los últimos años para extraer petróleo. Okay. Es una tecnología que es diferente, por eso se llama no convencional para extraer el petróleo. La ventaja que tiene desde el punto de vista de minas y energía, desde el punto de vista petrolero, es que permite llegar a lugares donde no se llegaba antes a extraer petróleo, que antes era inalcanzable. Sin embargo, esto trae efectivamente riesgos asociados al medio ambiente.
Pero por eso el ministerio trabajó, los dos ministerios trabajaron durante más de 2 años con los máximos expertos a nivel mundial para construir esos términos de referencia que garanticen que la exploración para buscar este petróleo no convencional tenga los máximos estándares a nivel mundial, para que garantice que no va a haber una afectación al recurso hídrico, que no va a haber una afectación al medio ambiente en ninguna de las etapas de exploración. Este es un ejercicio que se hizo de manera muy juiciosa y que Colombia además está hasta ahora empezando. En este momento no hay una aprobación para hacer fracking en ninguna parte. Bien, viceministro, atentamente lo escuché y le dijo a todos los colombianos que se va a París, ¿no?, a continuar con todas estas conversaciones, con este encuentro mundial sobre cambio climático. ¿Qué se espera o a qué se espera llegar en esta gran cumbre? ¿Cuál es ese gran acuerdo? Aquí tenemos que entender que desde que se creó la Convención Marco de Cambio Climático bajo las Naciones Unidas en el año 1992 y después en el Protocolo de Kioto, que es ese primer mandato legal para luchar contra el cambio climático, no se ha logrado el objetivo, no se ha logrado cambiar la trayectoria de la temperatura global. ¿Cuál es el principal objetivo de la Convención Marco de Cambio Climático? Evitar que la temperatura promedio del planeta aumente más de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, por encima del momento en el cual se empezaron a emitir gases de efecto invernadero. Y este objetivo es al 2100. En este momento la temperatura global va aumentando de manera significativa y lo que tenemos que hacer es cambiar esa trayectoria. Y ese es el objetivo principal del nuevo acuerdo, del que va a reemplazar al Protocolo de Kioto, donde vamos a montar a todos los países. No van a ser solo responsables los países desarrollados. Aquí los en desarrollo, que hoy en día son los que más emiten en muchos sentidos, son los que tienen que empezar a tomar acciones. Pero además tenemos otra meta global y tenemos que tener esa visión a largo plazo, y es la de un planeta que sea resiliente. Viceministro, pero la participación es compartida o de pronto hay países que participan más que otros dependiendo de la emisión de gases o cómo es el tema. Hay unos principios básicos bajo la convención, los principios que garanticen la equidad. Los países que tienen mayor responsabilidad histórica, los países que tienen mayor responsabilidad hoy en día y los que tienen la mayor capacidad para tomar acciones son los que deben tomar las acciones más grandes hacia la reducción. Los de mayor afectación pues también les interesa llevar sus propuestas y trabajar. Por supuesto, y nosotros, aunque no somos grandes emisores, llevamos compromisos específicos como el que anunció el presidente, pero esperamos que los que son responsables tomen el liderazgo en las acciones específicas. Y ese es uno de los principios básicos. Bien, en esta recta final de Urna de Cristal TV tenemos participación ciudadana con una pregunta que nos llega desde la red social Twitter y es a cargo de @ChrisCastroway. Dice así: ¿cuándo tendremos energía solar en todos los colegios públicos? Bueno, espero que muy pronto. Ese sería un sueño cumplido. Total. Sin embargo, pues las acciones hacia promover las energías alternativas pues no se dan hacia los colegios, sino se están haciendo de una manera ordenada. El Ministerio de Minas y Energía está programando la incorporación de estas energías renovables, no solo la solar, sino también la eólica, en las regiones, en un principio, las que no están conectadas a la red nacional. Son regiones que están aisladas, donde la generación muchas veces se da a través de plantas de diésel. Entonces eso se puede sustituir por energía solar, por energía eólica o energía de viento. Y esto va a ir progresando para ir sustituyendo la matriz energética por energías más limpias. Y esto se va a hacer en todo el país. Tenemos proyectos en La Guajira donde tenemos grandes oportunidades de energía solar y tenemos que aprovechar esa riqueza que tenemos en energía solar del país. Bien, una de las últimas llamadas que recibiremos hoy es de León Gómez, quien se comunica con nosotros desde Piedemonte en el Cauca. León, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Sí, muy buenas noches. Mi pregunta para el doctor Vieira es la siguiente. ¿Qué apoyo tenemos las personas que nos hemos involucrado en la reforestación con árboles frutales y árboles nativos de la región? Viceministro, importante aporte de León, ¿no? ¿Qué aporte tendrán todas estas personas que están comprometidas con la reforestación en Colombia? Estos son socios fundamentales para nosotros. Agradecemos profundamente su esfuerzo y definitivamente cuente con nuestro apoyo. Uno de los objetivos de la cooperación que se anunció en la COP
que ratifiqué yo hoy aquí es justamente que haya recursos disponibles para esas acciones de reforestación, para esas acciones de restauración, para fomentar esos modelos productivos donde se puedan aprovechar nuestros bosques a través de la madera o de los frutos, y donde podamos tomar acciones concretas para recuperar esas áreas, sobre todo las que son más vulnerables, las que están más degradadas. Y tenemos lo que es el Plan Nacional de Restauración, y eso lo que nos dice es cuáles son esas regiones del país donde tenemos que tomar acciones específicas de restauración, y vamos a usar los recursos de las corporaciones, los recursos del gobierno nacional, los recursos de la cooperación internacional para tomar acciones en esos lugares. Viceministro, finalmente, ¿cuáles son esos dividendos de la paz a nivel ambiental y su mensaje a todos los televidentes, a todos esos colombianos que nos están viendo a esta hora de la noche en Urna de Cristal TV? Definitivamente la paz lo que nos va a traer es una gran oportunidad, y esa gran oportunidad de que las personas vuelvan al campo, vuelvan al sector rural y puedan volver a sus hogares, lo que va a hacer es traernos una gran oportunidad de que ese relacionamiento con el medio ambiente sea cada vez mejor. Promover que las personas que lleguen al campo puedan implementar acciones que sean compatibles con el medio ambiente, compatibles con el cambio climático, para apoyar en esta lucha contra el cambio climático, para apoyar al gobierno en la protección del medio ambiente, pero para garantizar su prosperidad en el largo plazo. Solo si pensamos en actividades productivas que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, vamos a garantizar en el largo plazo esa productividad y poder heredar a nuestros hijos, poder heredar a las generaciones futuras esa riqueza natural de la que somos beneficiarios nosotros hoy en día y que tanto disfrutamos. Bueno, viceministro, el tiempo se pasó volando, ya llegamos al final de Urna de Cristal TV. Muchísimas gracias por contarnos todas estas buenas noticias del gobierno nacional a nivel o en el tema ambiental, y éxitos en su viaje a París, en esa negociación por allá. Karen, muchísimas gracias por la invitación, y quiero pues invitar a todos los colombianos a que tomen acciones concretas: ahorro de agua, ahorro de energía, evitar los incendios, especialmente ahora en épocas de Navidad, porque todos somos responsables de preparar al país para lo que se viene. Bueno, estaremos atentos a todas esas noticias que nos traerá de París, ¿no? Claro que sí. Bueno, que tenga una feliz noche, y a todos los televidentes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Urna de Cristal TV, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.